Buenas tardes, buenos días alumnos, bienvenidos a la materia de Geografía Turística y Recursos Territoriales Turísticos. Nos encontramos empezando a transitar la clase número 1. Ustedes tenían para ir leyendo una unidad introductoria, es una unidad bastante extensa, donde se abordan algunas cuestiones que vienen de qué es la geografía, la relación entre geografía y turismo, definiciones de turismo. Lo que vamos a hacer ahora es compartir brevemente un pequeño resumen de todos estos temas y dejar abierta la puerta para que ustedes cualquier duda o consulta que tengan puedan realizarla. Y a su vez, para ir pensando juntos algunas cuestiones vinculadas a esta materia que esperamos que les interese mucho y que puedan aprender muchas cuestiones. Empezamos con qué estudia la geografía. Ustedes esto lo tienen muy detallado en el módulo y de ninguna manera mi idea es reproducir lo que ya está. Básicamente, la geografía es una ciencia muy antigua, como dice el texto, surge desde los primeros griegos y las observaciones del territorio, pero como ciencia, como tal, luego se ha ido organizando y haciendo cada vez más concreta y formal a lo largo de los años. Ustedes también vieron que tuvo distintos periodos, un periodo mucho más descriptivo, luego una geografía crítica radical que nos llega hasta la geografía actual. Pero básicamente la geografía lo que hace es estudiar el espacio geográfico. El concepto de espacio geográfico es un concepto muy complejo, que quienes nos formamos en geografía estamos durante años abordándolo y terminándolo de comprender, porque no es ni el territorio únicamente, desde su descripción más concreta, ni lo que sucede arriba de él, ni las relaciones entre las personas, ni las relaciones entre las personas y su medio, ni las instituciones, sino que es todo esto. El espacio geográfico contiene y está contenido por la sociedad. Por eso el texto también habla que se da una relación dialéctica dentro del espacio geográfico. Sin entrar en la complejidad de este término, que es bien propio de la geografía, sí nos interesa pensar en este concepto, ¿sí? Que el espacio no es solamente soporte, no es solamente el suelo, el agua en el cual se asientan actividades humanas que están ahí como disgregadas en un territorio y sirven para algo. No, todos los vínculos, todas las relaciones, las limitaciones que el medio imparte, las posibilidades que la sociedad crea, todo esto es parte del espacio geográfico, que el espacio geográfico es el principal objeto de estudio de la geografía. Y de ahí se dividen varias áreas. El turismo, ustedes vieron en el módulo que tienen muchas acepciones distintas de turismo, desde algunas bien descriptivas, muy concretas, muy lineales, hasta pensarlo desde un paradigma mucho más complejo, que es cómo nos posicionamos en la cátedra. Ustedes van a leer, si no lo hicieron todavía, el módulo, empezar a pensar, a leer en la bibliografía soporte. Pero bueno, acá lo que vamos a pensar es la relación entre geografía y turismo, cómo la tenemos en esta placa, ¿sí? Al turismo lo pensamos como una actividad compleja. No es solamente el hecho de viajar, de estar menos de un año en un determinado lugar, sino que implica desplazamientos, relaciones socioculturales del que recibe, del que se va, y el consumo en un entorno distinto. El consumo no es solamente un consumo de bienes concretos, también de servicios, incluso de servicios ambientales. Combina actores sociales, que pueden ser públicos y privados, que en algunos lados puede ser que tengan jurisdicciones diferentes, lo cual le agrega complejidad al hecho turístico. Espacios turísticos concretos y como territorios, que es el emisor, el receptor, también de tránsito, como vamos a ver un poquitito más adelante, y también es un tipo de fenómeno complejo que puede generar conflictos. Hay conflictos que son inherentes a la presencia de personas en un determinado lugar. Y hay otros que son como casi inevitables. Y hay otros que tienen mucho que ver con la gestión y la gestión de ese espacio turístico y la búsqueda de disminuir a la mínima expresión las consecuencias negativas que tiene este uso del espacio turístico para esta finalidad económica, que es el turismo, y potenciar todos los beneficios que puede llegar a generar en los territorios. Nosotros en geografía, que trabajamos mucho en relación a los tipos de países, los países desarrollados, subdesarrollados, conceptos de pobreza, incluso de migraciones, mucho de esto se vincula con turismo. Se da una situación bastante paradójica que, por ejemplo, en el caso de América, los países con un entorno natural
probablemente más valorado, más bello, me refiero a la región del Golfo de México y del Caribe, coinciden con las zonas más pobres. Nosotros tenemos en América Haití, que es el país más pobre de América, que tiene indicadores socioeconómicos similares a los de África. Está pegadito a República Dominicana, comparten una isla, y República Dominicana pareciera que fuese otro mundo, no solo otro país con el cual solamente tiene una frontera. ¿República Dominicana es rico? No, no es rico, pero sus habitantes viven mucho mejor que los haitianos. En ambos se desarrollan actividades turísticas, pero en Haití mucho menos y con un sentido muchísimo más de enclave, ¿sí? En el cual no hay ningún tipo eh, derrame, de alguna manera, de los efectos positivos del turismo en el resto del país. La historia de Haití es muy interesante, muy compleja, y es lo que devino en esta pobreza que tiene hoy. Pero bueno, empezamos en el turismo y el turismo puede dinamizar territorios, puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de los países, siempre y cuando esa riqueza generada por el turismo quede en manos locales. Por eso hay muchas cosas que desde la geografía podemos aportar para pensar en esto, en el turismo como una actividad compleja. Recién hablamos muy brevemente del espacio geográfico, pero en esta materia no vamos a trabajar sobre el espacio geográfico, vamos a trabajar sobre el espacio turístico. ¿Qué es el espacio turístico? Es el espacio adaptado para satisfacer necesidades de ocio. Incluye los recursos culturales, los naturales, sumamente importante, los servicios, el equipamiento y también algunas cuestiones inmateriales que tienen que ver con el simbolismo, con la imagen percibida, con la idea que se tiene de un lugar. Cuánto de esto después rescatan otras áreas vinculadas a las ciencias económicas, como por ejemplo el marketing. Para ser considerado turístico tiene que tener algunas características, ¿sí? Tiene que tener una funcionalidad recreativa efectiva, además de potencialidad, o sea, una idea de futuro. Que algo sea lindo per se no significa que sea turístico. Por empezar, lindo, feo es una valoración bastante subjetiva. Si bien hay algunos parámetros generales, yo creo que cualquiera de nosotros ve una imagen de una playa muy plácida, muy eh, con un paisaje abierto, con un mar cristalino, con arenas blancas y diríamos, qué lindo lugar. De hecho, recién me traía porque pensaba en la palabra paradisíaco, y ya decir paradisíaco está implicando una valoración, pero bueno, uno piensa en estas cuestiones, o un paisaje de montaña, o aún si no nos gusta la nieve, como es mi caso, que no me gusta el frío, yo veo un paisaje de estos blancos, todos nevados, típicos de nuestra Patagonia, qué hermoso. Bueno, lo lindo va por un lado, pero eso tiene que ser tiene una funcionalidad recreativa, ¿sí? Para ser considerado espacio turístico, para poder tipificarlo de esta manera. Hay algunos enfoques que destacan más lo atractivo de este espacio receptor y otros consideran el rol activo de las sociedades emisoras, o sea, de quiénes son, de dónde parten estos turistas y los turistas potenciales. Por eso hablamos de esta idea de futuro también. Y el espacio turístico tiene a su vez algunos factores que lo van a configurar. Como factores lo pueden configurar y modificar también, no son cosas que ya están dadas y que permanecen inmutables. Los ambientales, súper importantes, y acá viene parte del aporte de esta materia en su formación. Recursos naturales y culturales del destino, clima, relieve, vegetación, sobre esto vamos a estar trabajando, son temas que a mí me encantan. Espaciales, ¿sí? Y acá volvemos a conceptos de bien geográficos, es el concepto de sitio, de emplazamiento, de dónde está un lugar en concreto y dónde está en relación a otros, porque no es lo mismo un espacio turístico, sea del tipo que fuere, que se encuentra en un lugar aislado, el cual es muy difícil acceder, que un espacio turístico que se encuentra dentro de un corredor o que está en vínculo con otros cercanos o con otros grandes centros que tal vez no sean turísticos, pero sí urbanos, por ejemplo, que puedan dinamizar ese área. También factores son socioeconómicos y políticos, como conversábamos recién, pensar si es un país rico, si es un país pobre, si es un país o una zona insegura, cuánto de este contexto, de ese destino, influye en cómo van a estar, cómo se va a potenciar ese espacio turístico, si va a ser sostenible en el tiempo, o si con el tiempo irá decayendo justamente porque hay otras cuestiones que no tienen que ver en sí con el atractivo del lugar, sino con estos otros factores que lo perjudican. Por último, tenemos en la clase las categorías del espacio turístico. Esto lo tienen en el apunte de cátedra número 1. Acá tenemos tipificado y cada vez más resumido. Yo lo que les pido, por supuesto, es que vayan a la bibliografía,
al módulo, luego le van a dar una leída a la clase que es muy breve y pueden volver sobre esta presentación. Que fíjense que tenemos al espacio turístico dividido, que puede ser, que puede formar parte, lo tipificamos como o zona turística, o área turística, o centro turístico, y dentro del centro hay varias categorías de distribución, de estadía, de escala, de excursión, o como complejo turístico. Ustedes tienen acá muy resumido también cada uno de ellos, pero repito, la idea es que puedan verlo y que puedan también ir pensando qué ejemplos concretos se les ocurre de algunos de estas tipologías del espacio turístico dentro de lo que conocen, sean que lo hayan visitado, sea que les gustaría ir o no, pero que conozcan de su existencia. ¿Para qué sirve todo esto? Y es en un punto lo más importante, no para tener que aprender de memoria categorías, sino para poder pensar cómo potenciar nuestros recursos turísticos y nuestro espacio turístico y cómo hacer que los beneficios que presenta mejoren cada vez más, se sostengan en el tiempo y generen una mejor calidad de vida, y cómo hacer que las desventajas, los perjuicios, las consecuencias negativas se minimicen justamente a su mínima expresión, que solamente queda aquello que es irreversible, que no se puede modificar, pero sobre todo en términos sociales, socioeconómicos y ambientales, pensar en generar el menor impacto. Para esto sirve. Esto le sirve a la planificación pública para poder pensar, bueno, ¿qué tipo de espacio turístico tengo? Si tengo un espacio de tránsito y no voy a estar pensando en una inversión en un hospital gigante, porque la gente acá no permanece demasiado, pero sí puedo estar pensando en mejorar las rutas, en poder poner cada vez más servicios al costado de la carretera principal, de ver cómo potenciar que los habitantes de este lugar, que es un lugar de tránsito, bueno, se beneficien de este pasaje de personas que van de un lugar a otro. De modo opuesto, si estoy en algún área turística mucho más grande, bueno, tener que pensar justamente esto que hago, la subdivido, lo pienso estratégicamente por regiones, cómo dinamizo. En el sector público tenemos muchísimo que pensar en este área. Y desde el sector privado también. Para ustedes, como futuros técnicos, poder saber estas categorías y poder pensar en a qué refieren, qué necesitan y qué tienen de positivo, ayuda a tomar mejores decisiones. Que en definitiva es el objetivo, en este caso, en esta materia puntual, de tener conocimiento respecto de estas tipologías y de todo lo que vamos a ir viendo en la materia. ¿Cómo continuamos? Bueno, empezar con la lectura de los textos. Ustedes tienen una unidad introductoria que es bastante extensa, con un texto elaborado por mí y con bastante bibliografía a la cual tienen que acudir. Esa bibliografía la vamos a ir trabajando durante toda esta unidad 1, ¿sí? Son 3 unidades que tiene la materia. En esta unidad 1 vamos a estar trabajando sobre esta bibliografía. No hace falta que la lean toda ya, pero sí que puedan ir refiriendo a ella, porque es el marco teórico que va a englobar nuestro trabajo. Cualquier duda que tengan, se comunican a través del mensaje o se comunican a través del foro. Vieron ustedes en el cronograma seguramente que vamos a tener encuentros sincrónicos también, además de instancias de evaluación. Así que yo no tengo más nada que decirles que gracias por haber participado y por haber estado mirando este video, y quedo a su disposición para cualquier duda, comentario o consulta que tengan.